Buenos días. Hoy les voy a estar hablando sobre dos importantes tipos de agua que se pueden encontrar en regiones hidrogeológicas. Me estoy refiriendo a las aguas freáticas y a las aguas artesianas. Dichas aguas tienen gran importancia en la explotación hidrogeológica debido a que en ambos casos, ¿sí?, la profundidad de explotación, el caudal que representan y el alcance eh, y la disponibilidad que pueden tener estos tipos de agua, pues representan, eh, digamos que, importantes retos para, para la humanidad de forma general, debido sobre todo a la carencia del recurso y que cada vez se tiene que estar perforando y buscando cuerpos hídricos y acuíferos a mayor profundidad. Bueno, las aguas freáticas. Bueno, las aguas freáticas son las primeras que se encuentran a partir de la superficie del terreno en un horizonte acuífero que yace sobre un estrato impermeable. Entonces, esto nos está diciendo que las aguas freáticas, digamos que parecen estar un poco más relacionadas con acuíferos libres, ¿sí? Y, o digamos que en mayor medida acuíferos libres y también acuíferos semiconfinados. Las principales características que tienen estas aguas, pues lo primero que debemos tener en cuenta es que son aguas sin presión, ¿ok? Por tanto, estas aguas están en contacto con la atmósfera a la presión atmosférica que tenemos encima de la superficie del terreno y por tanto, digamos que son las aguas más accesibles por los hidrogeólogos y por aquellas personas que se dedican a la explotación del recurso. ¿Okay? Otro detalle importante es que el área de alimentación y distribución de estas aguas generalmente coinciden y la principal fuente de alimentación pues vienen siendo las aguas meteóricas. ¿Okay? Aquí hablamos de aguas atmosféricas y de condensación, pues bueno, esto en total, digamos que podemos resumirlo como aguas meteóricas, son las precipitaciones que ocurren generalmente en las diferentes regiones del mundo. Y bueno, las aguas freáticas obviamente tienen un régimen específico, digamos que tienen variaciones con respecto a las aguas artesianas, tienen variaciones en sus niveles, en su composición química y bacteriológica. Son las aguas, obviamente, que van a estar más sensibles a cambios físico-químicos por contaminación o por alteraciones antropogénicas. Y bueno, eh, estas aguas, como les digo, pueden ser las primeras aguas que buscan eh, los pobladores locales para realizar sus pozos poco profundos y sus norias. Luego tenemos las aguas artesianas, ¿ok? Y para que se tenga, digamos, un ejemplo, vean ustedes que se relacionan, por ejemplo, con los pozos artesianos, o los pozos artesianos se relacionan con de estas aguas, ya que son aguas que llegan a la superficie sin necesidad de ser bombeadas. ¿Ok? Entonces, aquí vemos un acuífero de tipo confinado con dos capas impermeables que lo tienen atrapado. Aquí tenemos areniscas y los procesos de infiltración o de recarga de agua en las partes más altas, y luego pues aquí tenemos como un pozo con que nos está, digamos, mostrando que hay surgencia, ¿ok? Porque no necesita ser bombeada esta agua. Aquí vemos otra imagen, zona de recarga, nivel freático, y aquí vemos un pozo artesiano o pozo surgente, que es justamente eh,
se localiza en el acuífero confinado. Bueno, obviamente este tipo de acuíferos son los acuíferos que mayor cantidad de agua tienen. Obviamente son más profundos, sufren menos contaminación y generalmente los hidrogeólogos y las empresas de abasto de agua tratan de buscar zonas que contengan este tipo de aguas, más que las freáticas, porque obviamente el caudal aquí es mayor, la calidad es mejor, etcétera. Bueno, existen ventajas y desventajas, eh, digamos, para explotar los acuíferos o las aguas artesianas. Lo primero es que obviamente la profundidad. Se necesita acceder a una mayor cantidad de metros de perforación para poder acceder a estos acuíferos y digamos que una cosa buena es que tienen buena calidad. Ya decíamos en clases anteriores que los acuíferos libres son más propensos a la contaminación. ¿Por qué? Porque son más superficiales. Las desventajas es que, bueno, a lo largo de su recorrido, en el medio geológico sí puede sufrir contaminación, pero pensemos que esta contaminación puede darse por ejemplo, los procesos de lixiviación de rocas evaporíticas, eh, los procesos de interacción agua-roca entre los flujos subterráneos y cualquier tipo de roca a la que le puede arrancar constituyentes minerales que pueden ser peligrosos. Y bueno, el costo, obviamente, perforar un acuífero artesiano o una zona artesiana requiere de un elevado costo por los metros perforados. Bien, con respecto a la perforación, bueno, ¿de qué depende el método de perforación? Pues depende de la disponibilidad y el costo de cada método. En la clase anterior y en el video que está ahí en el canal sobre perforación de pozos hidrogeológicos, pudimos observar que existen diferentes métodos, ¿ok? Diferentes tipos de coronas o de brocas para triturar el material geológico y por tanto van a tener diferentes costos. También depende del tipo de material geológico, no es lo mismo perforar en materiales no consolidados, compuestos por arenas, arcillas, gravas, a atravesar material consolidado, como viene siendo el caso de rocas más duras, como rocas graníticas, calizas, basaltos, etc. La profundidad de perforación también, obviamente, importa. También depende de qué tipo de cuerpo quiero atravesar, porque a veces queremos llegar a un cuerpo que tiene abundante agua y pensamos que tiene buena calidad, pero tenemos que atravesar antes cuerpos de agua que no tienen una calidad adecuada. Entonces es importante eh, pues hacer estudios geofísicos previos, hacer estudios geológicos, tectónicos, geomorfológicos antes de hacer este tipo de inversión. La ubicación de los sitios de perforación, la geología es importante, como les decía, podemos estar atravesando secuencias evaporíticas, secuencias salinas, diapiros salinos, que nos pueden afectar nuestro pozo. Incluso pasa mucho en esta región de que haces un pozo y atraviesas la formación Eagle Ford compuesta por lutitas y estas rocas sabemos que pues son muy deleznables, o sea, son muy fracturadas, por tanto a veces los pozos se derrumban, ¿ok? Entonces también es importante considerar esto. Y bueno, ¿qué tipo de fluidos voy a usar? Posibles contaminación de acuíferos, etcétera. Bueno, antes de esto le voy a poner un video sobre las aguas artesianas. Entonces vimos en ambos videos cómo sale el agua de forma natural a presión y por tanto realmente este tipo de formaciones y este tipo
de agua, pues obviamente digamos que facilita mucho la explotación posterior porque es un volumen importante que, eh, que se puede aprovechar. Bueno, las cuencas artesianas se pueden clasificar en 6 grandes tipos en función de, el área en kilómetros cuadrados. Existen, eh, digamos que las de tipo 1, que son consideradas grandes cuencas, formadas por zonas de plataforma de las áreas paleozoicas, mesozoicas, cenozoicas o de varios distintos tipos de pisos y eras geológicas. Y fíjense que tienen más de 100.000 kilómetros cuadrados. ¿Okay? Ahorita vamos a ver algunas de estas grandes cuencas artesianas. Existen cuencas de tipo 2 que son medianas, entre 10.000 a 100.000 kilómetros. Las pequeñas. Y luego existen ya los de tipo 4, 5 y 6 que son ya pues obviamente sistemas hidrogeológicos artesianos más locales, como probablemente los que acabamos de ver en el video. ¿Okay? Entonces esto es importante. A nivel de los continentes en el mundo, obviamente las grandes cuencas artesianas son de elevada importancia para la explotación del recurso hídrico en no solo en un país, a veces en más de un país, ¿okay? Porque estas cuencas pueden incluso eh, pasar las fronteras de un país. Recuerden que aquí no hay límites territoriales y por tanto abastecen a más de una nación del recurso hídrico. Aquí tenemos un mapa de, eh, pues de esas grandes cuencas. Vean ustedes el acuífero Guaraní, que se encuentra hacia el sur de Brasil, ¿sí? Paraguay, pues obviamente es muy mencionado. Lo que viene siendo el acuífero del Valle de California Central. Aquí es importante decir que este tipo de zona hay una extensión agrícola muy fuerte. Aquí hay un uso intensivo de la agricultura y por tanto un uso intensivo del recurso agua, lo cual ha generado fenómenos de subsidencia del terreno que pueden encontrarlo en internet con hundimientos de hasta 8 o 10 metros en varias décadas. También está, por ejemplo, un acuífero aquí localizado entre Argelia y Libia, que viene siendo del noroeste del Sahara. Todo lo que viene siendo las llanuras del norte de China, la llanura Indo-Gangetic, y otra cuenca importante es la gran cuenca artesiana de Australia. Entonces, fíjense ustedes que muchas de estas cuencas se encuentran localizadas justamente en los continentes o cratones de nuestro planeta, o sea, las zonas más viejas y más estables de nuestro planeta. Y también es importante decir que estos acuíferos reciben recarga de grandes ríos, como viene siendo en este caso el río Amazonas, aquí pues está el río Nilo. Y es importante también notar que a veces al lado de estas grandes cuencas artesianas tenemos desiertos, por lo cual ese recurso está digamos, en una constante, eh, digamos que está en constante peligro por los limitados procesos de recarga hídrica. Bueno, aquí nuevamente algunos de los límites de estos acuíferos. Vean aquí que en Europa, lo que viene siendo en Rusia, hacia el norte, pues existen también grandes eh, sistemas artesianos. Bueno, retomando el tema de Australia, y es importante, por lo que les acabo de decir, porque aquí se encuentra la gran cuenca artesiana de Australia y al lado tenemos el gran desierto de Australia. Entonces, obviamente, es un recurso que tiene ciertas presiones. Bueno, es la única fuente confiable de agua dulce de Australia. Fíjense que es el más grande y profundo del mundo, con una extensión de 1.700.000 kilómetros cuadrados. Y fíjense que hay temperaturas hasta de los 100 grados, por tanto, incluso podemos encontrar aguas termales. Cubre el 23% de todo el continente y la cuenca llega a tener hasta 3.000 metros de profundidad.
en ciertos puntos, ¿ok? Entonces, pues nada, es una cuenca bastante interesante. Vean ustedes el comportamiento de las precipitaciones. Las precipitaciones aquí son variadas en toda la parte eh, este y de norte a sur de Australia. Sin embargo, hacia la parte oeste, pues llueve menos de 1 milímetro, ¿sí?, al año. Por tanto, esto es una zona totalmente desértica. Y claro, en toda esta región van a verse localizado las grandes ciudades de Australia, buscando cercanías al recurso agua. Y bueno, pasando a otro ejemplo típico, es el de Arabia Saudita. Arabia Saudita, que es una de las mecas del petróleo, o sea, de los países que mayor explotación de petróleo tienen, pero obviamente por encontrarse localizadas en el Medio Oriente y en una zona desértica, tiene también problemas importantes con el agua. Bueno, tiene alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados, alrededor de 30 millones de personas, y allí cae menos de 60 milímetros de lluvia al año. ¿Ok? Hay muy pocos ríos y lagos. Todos sabemos que es una zona altamente petrolera, pero tiene serios problemas con este recurso hídrico. Vean que es el país más largo del mundo o más grande del mundo que no tiene ríos o lagos. Desde el punto de vista geológico, pues Arabia Saudita, que está, digamos, limitado por el Golfo Arábico, por el Mar Rojo y por el Mar Arábico, pues tiene una geología variada que va desde rocas volcánicas, cretácicas, jurásicas, incluso tiene una gran zona aquí precámbrica, o sea, son rocas de, digamos, edades antes de los 540 millones de años, lo cual quiere decir que son zonas muy viejas. Esto es roca dura, obviamente. Y luego tenemos pues depósitos cuaternarios, terciarios, los depósitos más jóvenes que vienen bordeando la zona más antigua. Las precipitaciones pues son solo importantes pues, en esta parte de aquí, cercana al Mar Rojo, probablemente por la influencia de las condiciones marinas. El resto tiene precipitaciones muy limitadas. Y bueno, existen varias provincias hidrogeológicas en Arabia Saudita, ¿sí? Aquí están limitadas obviamente por la geología. Vean ustedes cómo está la del escudo, digamos, del noroeste y del suroeste. Esta parte de aquí que dijimos anteriormente que eran rocas precámbricas muy antiguas. Y toda esta parte que viene siendo como la plataforma, que viene siendo la que tiene mayor, digamos, quizás, pues que recibe los procesos de recarga de las montañas o de las zonas de aquí. Si analizamos un mapa de la escasez hídrica, pues observamos que todos los países del norte de África y el Medio Oriente, pues tienen tanta escasez de agua que no hay flujo apreciable. ¿Okay? Vean Australia también. Quiere decir que Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita, todos estos países tienen serios problemas con el agua por su propio régimen climático, por estar cerca de zonas desérticas, etc. También pasa con Sudáfrica, pasa con Mongolia, que está, digamos que, donde imperan las condiciones de las estepas o de esas praderas tan vastas de Mongolia. Y bueno, esto que estamos viendo aquí, bueno, la NASA publica de que la Tierra se está quedando sin agua. Algunas de las zonas, digamos, donde hay mayor cantidad del recurso y otras donde no hay tanto recurso. Vean ustedes el estrés hídrico. El estrés hídrico está siendo muy fuerte aquí en México, en la zona de Sonora, en la costa pacífica,
de Sonora, Sinaloa, etcétera, lo que viene siendo también Baja California Norte. El estrés también se ha incrementado en Arabia Saudita, aquí al norte de la India. Y bueno, hay zonas donde el estrés es menor, ¿sí? Donde están las selvas africanas o la selva del Amazonas, etcétera. Bueno, ya de esto me refería hace un momento, ¿sí? Estos son, digamos que nuevamente, algunas de las grandes cuencas y la extracción anual de acuíferos no renovables o fósiles. ¿Ok? Este es un tema importante que debemos tener en cuenta. Cuando tenemos acuíferos fósiles, eso quiere decir que una vez que nos consumamos esa agua fósil que se acumuló en el pasado geológico, nos vamos a quedar prácticamente sin recursos hídricos. ¿Por qué? Porque son no renovables. Esa agua se formó en el pasado geológico, no ha tenido recarga en los últimos cientos, miles de años y por tanto no tienen un almacenamiento, digamos, variable en el tiempo, sino que te estás consumiendo toda el agua que se tenía. Y aquí está el caso de los acuíferos arábicos. Y bueno, y con esto termino esta clase. Vamos a ver entonces otro video sobre cuáles son los retos de regar en el desierto.